abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 1. Salmo 1. Y hoy estaremos meditando en la palabra de Dios, pensando en nuestros papás por su día. Y claro, los principios que vamos a ver es aplicable a todo cristiano, pero con énfasis a nuestros papás. Salmo 1. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Salmo 1, del 1 al 3. Y veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Salmo 1, del 1 al 3. Dice así la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. El Salmo 1 es la puerta de entrada a 150 salmos que conforman el libro de alabanzas de Dios, y que describe a un varón que se deleita en la ley de Dios y cuyo fruto de ello es que no vive en una vida pecaminosa, vive alejado del pecado. Observa el versículo 1 nuevamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nótalo, este varón vive alejado del pecado. Aquí se descarta la ilusión de pensar que una vida pecaminosa es una vida satisfactoria. Es bienaventurado, nótalo, el que no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado en la senda del pecado. Este versículo 1 bien podría ser un lema para cada varón, para cada hombre, ¿no es cierto? Como para despertar cada día y tenerlo enfrente. Y que sea el lema para nuestras vidas, en lo que nos toca vivir cada día, ¿no es cierto? ¿Quién no ha estado en alguna medida, bajo la presión del consejo de malos? ¿O quién no ha estado en alguna medida desviarse hacia el camino de pecadores? ¿O sentarse con hipocresía en la silla de escarnecedores? Todo padre cristiano experimenta situaciones de presión en la que su integridad está puesta a prueba a diario. Y el Salmo 1 marca la pauta para quienes quieren adorar a Dios con los 149 salmos restantes, pero que ahora con este Salmo 1 describe al adorador que quiere empezar exaltando a Dios por su propia vida. Y entonces dice el Salmo, bienaventurado el varón, dichoso el varón. Aquí estás, papá, el varón. Y entonces la palabra de Dios da 3 características que presenta aquí al varón bienaventurado. Nótalo, dice, el que no anduvo en consejo de malos, es decir, es el que no escucha, el que no presta atención, el que no adopta la mentalidad de este mundo ni los valores del mundo. La hombría de este varón radica en su integridad, aunque nadie lo vea. Aquí la palabra consejo, la palabra hebrea consejo, cuando dice no anduvo en consejo de malos, el término consejo significa algo que proporciona dirección en cuanto a una decisión. Lo que quiere decir que aquí el varón bienaventurado evita cualquier influencia que pueda tener para direccionar su vida hacia el pecado y que ese consejo no esté de acuerdo a la palabra de Dios para la vida cotidiana, para la familia, para la crianza de hijos, para el trabajo, para la pureza, para las prioridades de su vida, ¿no es cierto? Es el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, es decir, que no practica el estilo de vida con los principios del mundo, de lo que los inconversos hacen en la vida cotidiana, no abraza cualquier desvío que pueda
presentársele en el camino en cualquier área de su vida. Y nota, por favor, que este varón bienaventurado es consciente de lo que es el pecado. Por eso dice acá que no estuvo en camino de pecadores. No titubea en llamar pecado al pecado. Por eso es que no está caminando allí. Y una tercera característica que acá presenta es que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No participa con quienes se burlan de Dios y de sus seguidores. No está en neutro cuando alguien quiere desviar o oponerse a la verdad, o aquellos que denigran que son de Cristo. Y nota, por favor, que el Salmo primero nos muestra aquí una radiografía de lo que es una progresión hacia el mal, porque primero se escucha el consejo de malos y se anida en el corazón. Después, luego se está en el camino de pecado como un hábito de vida pecaminoso. Y luego se vuelve un necio burlador de Dios, mostrando que esa persona no es un convertido realmente. De tal manera que el hombre bienaventurado rechaza esa oferta del mundo. No quiere estar en ese camino direccionado, ¿no es cierto? De tal manera que se acomoda a esa fórmula de progresión hacia el mal. Es un hombre que descarta la ilusión de pensar que la vida pecaminosa da satisfacción verdadera. Entonces, ¿cómo ser un papá que avanza en su relación con Dios? ¿Cómo ser un papá de ejemplo y bendición a los suyos? Vamos a ver dos características más que se presentan en este salmo. Acompáñame en el punto número 1, que un hombre bienaventurado es aquel que se deleita en la palabra de Dios. Hemos leído en el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira el verso 2 ahora, dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Un hombre de Dios se deleita en la palabra de Dios. Es un varón que va creciendo en la palabra, que va profundizando en su relación con Dios por medio de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Esto se convierte en un deleite para él. No es algo pesado, ni mucho menos es algo desagradable. Mira lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 17, hablando de esto mismo. Versículo 17, capítulo 17, versículos 7 y 8, dice así, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Nótalo, este varón que confía en Jehová no duda de seguir confiando en Dios. Mira el texto, confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es algo reiterativo, es un hombre que va avanzando en su confianza en el Señor. Las adversidades no le han hecho moverse de su confianza en Dios. Y aun cuando hay un año de sequía o un tiempo de sequía, persevera en Dios. El texto dice, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y eso es porque es un árbol que está junto a las aguas y que junto a esa corriente ha echado raíces. Ahora, en el Salmo 1 presenta a ese varón que confía en Dios siendo consciente que la palabra de Dios es palabra de Dios. El Salmo dice, en la ley de Jehová está su delicia, de Jehová. Este hombre sabe que la palabra de Dios es palabra de Dios y que cuando la abre y la lee, la estudia, la analiza para su vida, sabe que ahí está esta palabra con riquezas puestas del mismo cielo y que va produciendo deleite cada vez que se va degustando de esta palabra del Señor. Mira el Salmo 119, dos versículos, 127 y 128, cómo es el deleite del varón que es bienaventurado en la palabra. Nótalo, dice así, a ver, hombres, miren este texto.
Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Es decir, más que el oro de 24 quilates, ¿no es cierto? Y el salmista está diciendo que ha amado más los mandamientos de Dios. No sabemos si el salmista que escribió el Salmo 119 tenía oro o heredó oro o sabía muy bien el valor del oro. Imagínate que tienes un tío rico por ahí escondido y te enteras que te dona o te regala un lingote de oro, más de $1.000.000, y te lo entregan en tu mano. ¿Qué harías, varón? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? No, no, tío, yo soy creyente, ¿no es cierto? No, lo tomas. Y claro, lo inviertes, o lo dejas ahí muy guardado porque sabes que el valor va acumulando de por sí un valor adicional. Ahora el oro está en su precio punta, ¿no es cierto? Es que aquí nota lo que el salmista sabe lo que es el oro, sabe el valor del oro, pero al mismo tiempo es un hombre que sabe el valor de la palabra de Dios y que ese valor de la palabra de Dios, comparándolo aún con el oro, ese valor de las Escrituras es mucho mayor. De tal manera que este hombre dice, he amado tus mandamientos más que el oro. Este hombre tiene una relación con su Señor por medio de su palabra, en la que ha visto esa palabra obrar en su vida, cosa que el oro no puede hacerlo. Miren el versículo 128, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Claro, ahí está el consejo de malos, el camino de pecadores, la mentira, ¿no es cierto? Ahí está aquel que se sienta en la silla de escarnecedores, del que se burla de Dios y sus seguidores. Y nota que aquí el texto da un contraste para aquel que se deleita en la palabra de Dios y aquel que sigue el consejo desafortunado, pecaminoso, ¿no es cierto? Ahí está el consejo de malos, ahí está el camino de pecadores, ahí está la silla de escarnecedores. Mira el Salmo 1:4, estamos en el mismo Salmo, pero mira el contraste, dice, no así los malos, los inconversos, que son como el tamo, ¿no es cierto? Porque los inconversos no se deleitan en la palabra de Dios, no la tienen como un fundamento para sus vidas y son como un tamo finalmente, como una cascarilla que cuando se trilla la cebada o el trigo, esa cascarilla que es levantada se la lleva el viento. Es decir, aquí vemos a un hombre inconverso que no tiene consistencia en su vida, parece feliz, parece que está realizado, pero el vacío que tiene en su corazón, en su mente, en su vida, hace que no tenga consistencia y ante cualquier viento que aparezca en la vida real, un viento de una prueba, una dificultad, una desazón, es movido fácilmente. ¿Por qué? Porque no está sembrado junto a las corrientes de agua. Es arrebatado por el viento. Mira ahora el versículo 6, Salmo 1:6. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Aquí está el convertido a Cristo. Y nota que el texto dice el camino. Es decir, cuando hay un creyente, se nota, se ve, no se presume que es, se ve el camino. Un creyente camina en el Señor. El contraste, mira ahora. Mas la senda de los malos perecerá. No permanecen, no echan raíces, no está plantado junto a corrientes de agua. Y el varón, creyente en cambio, está enraizado, está en el mejor lugar que puede estar. ¿Dónde? Junto a las corrientes de agua inagotables de la palabra del Señor. Edificar nuestras vidas no tiene pierde cuando las edificamos en la palabra de Dios. No tiene pierde. Porque esta palabra da sabiduría, esta palabra da seguridad, esta palabra da claridad en la vida para la toma de decisiones, porque es la palabra de Dios. Y nos da todas esas riquezas espirituales para poder caminar fielmente en Cristo. Mira por favor ahora, Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice así, porque Jehová da la sabiduría, nota de quién viene. Y de su boca viene
el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. La palabra de Dios hace eso. Es saludable, digámoslo así, para la vida. En cambio, el pensamiento del mundo, la filosofía del mundo o cualquier consejo que parta de un fundamento del mundo, eso no es saludable, daña, enferma. Nos desvía de la correcta dirección que tenemos que tener cada uno de nosotros en los caminos del Señor. Al final del versículo 7 dice, es escudo los que caminan rectamente. Nótalo, la palabra de Dios que da sabiduría y protege y provee de sana sabiduría es una protección, es escudo a los que caminan rectamente. Si tú estás en alguna decisión, afrontando algo que tienes que decidir, es la palabra de Dios que te va a proteger de cualquier error o decisión o enrumbar una decisión equivocada, corregirse en el camino. Mira ahora el Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La palabra de Dios destaca al hombre que se deleita en la palabra del Señor. Recuerda que la dirección de tu vida, mi vida, será erróneo cuando nuestro fundamento esencial esté en cualquier cosa menos en Dios y en el Dios de la palabra. En primer lugar, el varón bienaventurado se deleita en la palabra de Dios. Pero nota ahora, en segundo lugar, que el varón bienaventurado desea profundizar en la palabra de Dios. Porque el mismo versículo 2 dice, y en su ley medita de día y de noche. Nota ahora entonces que el bienaventurado, el hombre bienaventurado, es aquel que medita en la palabra de Dios. No solamente la lee, no solamente la escucha, sino que piensa en ella y toma tiempo en pensar, en meditar de día y de noche. Eso quiere decir de que las responsabilidades diarias no le roban el hecho de poder pensar en lo que él ha leído o estudiado anteriormente. Y entonces a lo largo del día, en todos los temas que tiene que afrontar, está meditando en eso que Dios le habló antes y que ahora que tiene que tomar algunas decisiones de integridad, eso que antes Dios le habló, lo va meditando para poder decidir correctamente conforme a la palabra del Señor. Y lo hace de día y lo hace de noche. Eso quiere decir que la palabra de Dios está presente en todo momento. Ese hombre no ha hecho compartimentos en su vida. Es decir, no ha dicho el domingo es con Dios y todas las semanas siguientes yo vivo mi vida como quiero vivirla. Sino que es aquel que ha conectado lo que escucha la palabra de Dios, lo que lee la palabra de Dios o lo que estudia la palabra de Dios, lo ha conectado con su vida diaria y cotidiana. Ese hombre ha llenado su mente y está llenando su mente con la palabra de Dios. Miren lo que dice Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, hace residencia en la vida de ese creyente. Es decir, es rumiar, si estás familiarizado con el término, rumiar la palabra de Dios, es saborearla una y otra vez, es pensar en ella. Yo leí ese versículo. ¿Qué tiene que ver con mi vida ahora en esa oficina difícil? Dios me habló por su palabra. ¿Qué tiene que ver eso que Dios me habló ahora cuando tengo una prueba durísima que estoy experimentando? ¿Qué tiene que ver? Y la rumea, la degusta y una otra vez. Y entonces esa palabra va entrando con sus nutrientes espirituales a la vida de ese hombre y que lo alimenta, le enseña, le redarguye, le fortalece, le anima, lo corrige. Está obrando en la vida de ese hombre. Meditar es
mirar cuidadosamente la palabra de Dios a lo largo del día para que Dios pueda alumbrar nuestros ojos, como dice la palabra. El precepto de Jehová es puro y que alumbra los ojos, dice la Escritura. Ese hombre, mira lo que dice el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Nota que este árbol se ha ubicado en el mejor lugar que puede estar. ¿Dónde está ubicado? Junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Creo que todos los creyentes tenemos que darnos cuenta y ser conscientes que en la vida cristiana hay estaciones en las cuales los frutos no son tan notorios. Pero observa que el Salmo enseña que el hombre plantado junto a corrientes de agua da su fruto a su tiempo, a su tiempo. Es decir, aun cuando existen etapas de nuestra vida en el año, piensa en este año, donde es como si estuviéramos en nuestro otoño o invierno, pero que el hombre que está junto a la corriente de agua, que es la palabra de Dios, aunque pareciera que en esa etapa Dios no está obrando, Dios sí está trabajando en la vida de aquel que se ha colocado en el mejor lugar que un hombre puede estar, al lado de la palabra de Dios. Y entonces está preparando el terreno de ese corazón para que dé fruto en su tiempo. Y aunque pareciera de que Dios no está obrando, Dios está trabajando en la vida de aquel que persevera buscando al Dios de la Biblia en la palabra de Dios. Mira lo que dice Isaías 58, 11 y 12. Toma cada palabra para ti, asimílala para ti. Dile, Señor, quiero hacer esta palabra carne en mí. Mira lo que dice acá la Biblia. Jehová te pastoreará siempre. Si eres de Cristo, el buen pastor te va a pastorear siempre, siempre. Aun cuando hay etapas en tu vida que pareciera que no está presente el buen pastor está allí. Está con su callado, con ese bastoncito grande, ¿no es cierto?, para atraerte hacia Él. Está con la vara cuando hay que corregir y ponerte sobre sus hombros. Está con la vara para defenderte del lobo y los peligros que quiere defenderte, porque Él es el pastor, el buen pastor, y te pastorará, amado hermano, te va a pastorear siempre, siempre y siempre y siempre. No dudes de esto. Si eres de Cristo, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Porque hay estaciones donde hay sequía. Hay momentos que pareciera que Dios está en silencio. Pero que en esas etapas Dios va a saciar tu alma. Y que fruto de eso, nótalo, dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, no te vas a secar, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Nótalo, no solamente Dios va a darte aquí que puedas saciar tu alma, sino que va a permitir que puedas con tu vida bendecir a otros, porque acá el texto dice, y serás como huerto de riego. ¿Qué? ¿En el tiempo de sequía seré un huerto de riego? Sí, para los tuyos, piensa en el hogar. ¿Que en el tiempo de sequía seré como un manantial de agua? Sí. En el tiempo de sequía será mi vida como aguas que nunca faltan. Sí. ¿Por qué? Porque es el hombre que está en el mejor lugar. Y el mejor lugar siempre será al lado de la palabra del Señor. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Es un milagro. Eso solamente lo puede hacer el Señor trabajando en la vida de cada uno de sus hijos, del varón, ¿no es cierto? Y mira el resultado que menciona el versículo 12. Y los tuyos, piensa en tu familia, edificarán las ruinas antiguas. Aquí la frase indica como un muro de protección en una ciudad donde hay forados que han sido abiertos por los enemigos y entonces los tuyos van a seguir el camino de tu ejemplo, van a edificar las ruinas antiguas,
los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, de esas brechas que se han abierto en esos muros y que tienen que estar cerradas completamente porque si no el enemigo entra y va a dañar los tuyos. Y eso que tú haces ahora será seguido de generación en generación. Porque esos cimientos que vas cuidando a tu familia, los cimientos de la palabra de Dios, serán de generación y generación. Lo que tú levantes ahora, las siguientes generaciones lo van a disfrutar. Y quizás nunca nos enteremos lo que diga un nieto, lo que diga un bisnieto, lo que diga un tataranieto. Y de pronto el tataranieto ha escuchado las historias del tatarabuelo creyente. Y que dice, ahí me contaban que mi tatarabuelo decía esto o hacía esto. Es decir, tú mismo serás aquel que al levantar esos portillos que están dañados o abiertos o agrietados y que tienes que reaccionar ya de una vez, eso será de bendición de generación en generación y serás restaurador de calzadas para habitar. Vas a allanar el camino para que los que siguen atrás puedan seguir a Cristo. ¿Cuántos de aquí, al menos hasta donde tú sabes, son los primeros creyentes del árbol genealógico de la familia? Dios quiso tocar tu corazón, Dios quiso atraerte hacia Él, Dios te perdonó, te lavó con su sangre preciosa. Piénsalo de todo el árbol genealógico de tu apellido hasta donde tú sabes. Eres el primer creyente que Dios tocó. ¿Para qué? Para que las siguientes generaciones puedan ser bendecidos con aquel varón que allanó el camino para que puedan escuchar la palabra de Dios. Y serás como huerto de riego, y serás como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esa es la manera que Dios obra. Es el varón bienaventurado que está plantado junto a corrientes de agua. Ha echado raíces profundas y ha escogido estar en el mejor lugar, al lado de la palabra de Dios. De tal manera que su hoja no cae, dice el verso 3, y todo lo que hace prosperará. Pueden pasar los años y se ve la lozanía de ese varón que, aunque los años pasen, se ve que está creciendo en el Señor. Es una bendición realmente conversar con hermanos que, aunque tienen décadas de creyentes, siempre están aprendiendo algo más del Señor. Siempre están diciendo, Dios me sigue mostrando su amor y su misericordia, de las inagotables riquezas de la palabra de Dios que como corrientes de agua, ¿no es cierto?, nunca, nunca se acaban. Y uno abre la Biblia y podrás leer ese mismo pasaje 50 veces y 50 veces Dios te va a hablar más y más. Y ese es el varón que su hoja no cae, porque persevera en la palabra de Dios e insiste en la palabra de Dios y porque se nutre en la palabra de Dios. Y aunque en la vida cristiana hay altibajos, ¿no es cierto?, el resumen de su vida es que este hombre está prosperando en el Señor. Se ve un progreso en su vida, porque es aquel que ha sabido caminar a pesar de las pruebas que ha pasado en el camino. Es la gracia de Dios que está sosteniendo a este varón y que lo mantiene firme y que puede decir, sí Señor, tengo en mi resumen de vida todas las pruebas que he pasado, pero hasta aquí me has traído y hasta aquí me has llevado y puedo seguir avanzando en Cristo para vivir para la gloria del Señor. Es la gracia de Dios que nos acompaña, es la gracia de Dios que nos sostiene y que nos lleva a vivir hacia adelante. Si tú en esta mañana no tienes una relación con Cristo Jesús, Jesucristo el Salvador quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere empezar una nueva vida en ti, obrar en ti, trabajar en ti, que experimentes esto que está diciendo la palabra del Señor. Finalmente, veamos qué dice el Salmo 128, dice así, del 1 al 4, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.
Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Es el varón que se deleita en la palabra de Dios y es el varón que profundiza en la palabra de Dios. Amado varón, papá, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y que el Señor ponga paz sobre ti, como es la oración sacerdotal que vemos en el Antiguo Testamento y que Cristo Jesús, el sumo sacerdote, quiere bendecir en esta mañana a cada varón para caminar fielmente en los caminos de nuestro Salvador y Señor. Feliz día, papá. Pero aférrate al Señor, camina con el Señor y sé ese varón bienaventurado que enseña la palabra. Vamos a orar.